Estaba viendo que se viera bien nomás. Sí, sí se ve bien. Perfecto. Bueno, ¿quieren que empecemos? Bien. Bueno, la voy a presentar a la doctora Flavia Sarabia. La doctora Flavia Sarabia es investigadora principal del CONICET. Además, es profesora de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y, por supuesto, es una estrecha colaboradora nuestra en el dictado de las clases de hace varios años. Así que muchísimas gracias, Flavia, por tu colaboración con tus conocimientos para la carrera. ¿Sí? Muchas gracias, Laura. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, como ya comentó Laura, mi nombre es Flavia Sarabia. Ahí tienen también mi email, por si después tienen alguna pregunta o alguna inquietud. Me encuentro a disposición para responder dudas. Y bueno, nuestra clase de hoy tiene que ver con el envejecimiento cerebral. Y vamos a empezar con una primera parte donde vamos a ver qué caracteriza al envejecimiento en el humano y cómo digamos, estos cambios impactan sobre el sistema nervioso central y sobre el funcionamiento cerebral. Digamos, vamos a hablar en condiciones fisiológicas, ¿sí? Que obviamente se agravan en caso de preexistir alguna patología, en particular las que, digamos, afectan al sistema nervioso central y que están asociadas al envejecimiento. Entonces, bueno, ¿qué es el envejecimiento? Es un proceso biológico asociado a los efectos del paso del tiempo en nuestro organismo, ¿sí? Y está, digamos, sobre el envejecimiento impactan tanto la genética como los factores ambientales. Cuando decimos factores ambientales, no estamos pensando únicamente en los factores que tienen que ver con la temperatura, con donde vivamos, ¿no es cierto? Sino con todo aquello que hace al ambiente desde que nacemos, ¿sí? Y tiene, bueno, está compuesto por muchísimos factores. Y bueno, todos ellos tienen algún tipo de incidencia sobre el proceso de envejecimiento, que es un proceso natural, esperable, es un proceso que eh, ha tendido a hacerse cada vez más prolongado en la especie humana. Entonces, en esta diapositiva vemos cuáles son los aspectos que influyen en el proceso de envejecimiento. Algunos aspectos son genéticos, como predisposición a algunas patologías, ¿sí? Que se heredan, y otros ambientales, incluyendo dentro de los ambientales aspectos que tienen que ver con la nutrición, con la educación, con el entorno social, con el acceso a la salud, el condicionamiento y el paso, digamos, del tiempo sobre moléculas, células, órganos y sistemas, ¿sí? Puede llegar a dar un efecto acumulativo nocivo que finaliza con la muerte del individuo, ¿no es cierto? Efectos diferenciales sobre células mitóticas, aquellas que se dividen en forma proliferativa y muy activa, como las células de la piel, del tubo digestivo, y otras que son consideradas células no mitóticas, como por ejemplo las neuronas o los cardiomiocitos, ¿sí? Que si bien muchas partes de la célula pueden ir modificándose e ir siendo reemplazadas a lo largo del tiempo, no hacen más mitosis, ¿sí?
Entonces se consideran células no mitóticas. Decíamos antes que la expectativa de vida fue aumentando, ¿no es cierto?, en la gran mayoría de los países que conforman el planeta Tierra. Digamos, la expectativa de los seres humanos, ¿no?, de vida. Y esto se debe fundamentalmente al avance de la biomedicina, en particular se debe muchísimo al avance sobre el terreno del control de las enfermedades cardiovasculares, a las campañas de vacunación, ¿sí?, que recientemente han sido en algún punto puestos en duda, y bueno, claramente influyen muchísimo en la expectativa de vida, el diagnóstico y tratamiento temprano de ciertas patologías, un acceso a una mejor alimentación y a una mejor educación, o digamos a un incremento en la cantidad de años que los individuos pueden escolarizarse. Flavia, perdón, ¿Sí? está con la cámara apagada. Ah, bueno, sí, lo hice, la saqué para que evitar tener problemas con la banda con la señal, pero bueno, ahí va. Según datos de la OMS, la expectativa de vida aumentó en parte debido a una disminución en la mortalidad por enfermedad cardíaca, como decía antes, y en cáncer, ¿sí? Las dos causas principales de muerte. Pero al mismo tiempo se registró un aumento en la mortalidad por enfermedades que empezaron a hacerse más activas a medida que fue aumentando la expectativa de vida. Estas que decíamos que están asociadas al envejecimiento, como pueden ser la enfermedad de Alzheimer y Parkinson. Así entonces, aquí vemos la expectativa de vida antes de la pandemia, ¿sí?, en 2019, y vemos que, fíjense, los colores que van tendiendo al verde oscuro, ¿sí?, verde más clarito, verde más suave y verde más intenso, son, digamos, los países que mayor expectativa de vida presentan, ¿sí? Claramente observamos que en el continente africano hay muy pocos países que tienen una expectativa de vida que superen los 65, 70 años, ¿sí? Algunos que están, digamos, cercanos a Europa. Europa también tiene una expectativa de vida alta. Ay, disculpen, es muy sensible la computadora y apenas toco se mueve la diapositiva. También Australia, ¿no es cierto?, Oceanía, y dentro del continente americano observamos que Canadá tiene una expectativa de vida superior, ¿sí? Y nuestro país se encuentra, digamos, bastante cercano, con una expectativa de vida que va entre los 75 y los 80 años, dependiendo del grupo que estemos considerando, ¿no es cierto? Si consideramos, por ejemplo, hombres y mujeres. Entonces, esta es la expectativa de vida a 2019, según las Naciones Unidas, ¿sí? Y nuestro país, como decía, se ubica en los 76,7 años y tiende a subir. Al mismo tiempo, podemos empezar a hablar acerca de cuáles son los eventos celulares clave en el envejecimiento. Uno de ellos, importante, es la inestabilidad genómica, ¿sí? El daño genético que se va acumulando, que lleva a que la integridad y la estabilidad genética estén expuestos a agentes exógenos, físicos, químicos y biológicos, ¿sí?, como pueden ser, por ejemplo, la radiación solar o estar expuestos a, por ejemplo, a pesticidas, ¿sí?, y también a agentes endógenos, ¿sí?, como la replicación errónea del ADN, reacciones hidrolíticas espontáneas, especies reactivas del oxígeno, que seguramente las han escuchado nombrar, que pueden provocar mutaciones puntuales, translocaciones, acortamiento de telómeros, etc. ¿Sí? Entonces aquí tenemos todas estas causas, como decía antes, algunas endógenas y otras exógenas a las que estamos expuestos, como por ejemplo la radiación UV, los rayos X, ¿sí? Y otros como por ejemplo los agentes, las especies reactivas del oxígeno. Entonces todo eso va teniendo su efecto sobre
la inestabilidad genómica. Entonces, dentro de estos, digamos, de estos eventos clave que se dan durante el envejecimiento, observamos, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un tejido, células digamos, de un individuo joven y otras de un individuo que está envejeciendo, y observamos, ¿sí? Que hay ciertos modificadores de la cromatina que en el caso del individuo joven, ¿sí? Todavía no hay tantas marcas epigenéticas, ¿sí? Que van a llevar a modificaciones en la transcripción. En cambio, si lo comparamos con un individuo de mayor edad, vamos a ver que estas marcas epigenéticas pueden llevar a epimutaciones, ¿sí? Y entonces esto lleva a marcas aberrantes en la cromatina que pueden dar como resultado un incremento en la inestabilidad transcripcional. Entonces, aquí vemos claramente que el paso del tiempo entonces conlleva a inestabilidad genómica. Otra de las claves es el acortamiento de los telómeros. También seguramente ustedes habrán oído hablar sobre los telómeros y sobre la telomerasa, por ejemplo, una enzima asociada a los telómeros, ¿sí? El daño al ADN no es región específico, pero los telómeros, que son las partes, digamos, de las puntas de los cromosomas, constituyen una región más susceptible al deterioro por la edad. La ADN polimerasa, que es esta enzima que reconoce los extremos de ADN, dice la ADN polimerasa no reconoce los extremos del ADN donde actúa la telomerasa, ¿sí? La mayoría de las células somáticas de mamíferos no tienen telomerasa. La disfunción de los telómeros entonces acelera el envejecimiento. Aquí vemos cómo pueden darse lesiones en el DNA o en el ADN, ¿sí? Por daño, digamos, de origen endógeno o exógeno, como acabamos de observar, y esto puede repercutir a nivel de las reparaciones, ¿sí? Las reparaciones pueden no ser tan seguras, y entonces esos cambios quedan ya presentes en el ADN. Pues como podemos ver acá, la longitud de los telómeros, ¿sí? Y el paso del tiempo. La longitud de los telómeros, ustedes fíjense que en las líneas germinales, lo que tiene que ver con las células que tienen que ver con la reproducción, ¿sí? Vemos que a lo largo del tiempo disminuyen, pero muy levemente, el largo de sus telómeros. En cambio, las células somáticas, ¿sí? Disminuyen bastante pronunciadamente el largo de sus telómeros, y en algunos casos, ¿sí? como en los casos de cáncer, donde justamente no hay una inhibición de la división celular, hay un aumento, ¿no es cierto? En el caso de los tumores que crecen sin tener ninguna limitación, hay un aumento. Y hay algunos síndromes relacionados con un envejecimiento prematuro que también muestran una pronunciada tendencia, ¿sí? A la disminución en los telómeros. Entonces, como dijimos, alteraciones epigenéticas como la acetilación y la metilación del ADN, histonas y otras proteínas asociadas a la cromatina pueden inducir cambios epigenéticos que contribuyen al proceso de envejecimiento, ¿sí? Aquí están algunas de estas marcas epigenéticas, ¿sí? Como la modificación de histonas, que son proteínas que mantienen la estructura del material genético, como la remodelación de la cromatina o la metilación del ADN, ¿sí? Todas ellas, ¿sí? Aumentando o disminuyendo, llevan a que haya alteraciones en la transcripción, ¿sí? E inestabilidad cromosómica, genómica, y que haya también digamos, errores en la reparación del ADN. Y esos errores pueden entonces llevar a que esa célula pueda sufrir determinadas patologías o ser blanco de diferentes patologías.
Algo muy particular es el daño en el ADN mitocondrial, ¿sí? Ustedes saben que las células están dotadas de estas organelas que están relacionadas con la obtención de energía, porque están relacionadas con la obtención de una molécula tan importante como el ATP, y a su vez las mitocondrias tienen su propio ADN, ¿sí? Un ADN que es más vulnerable que el ADN nuclear. Y cuando el daño ocurre en este ADN mitocondrial, puede ser entonces que esa organela, esa mitocondria, no pueda continuar con la producción de energía. Mutaciones y deleciones en el ADN mitocondrial pueden contribuir al envejecimiento, ¿sí? Porque el ADN mitocondrial es blanco de mutaciones somáticas, ya que no tiene histonas y tiene una eficiente no tiene histonas y tiene una eficiente reparación limitada comparada con el ADN nuclear. Debido al microambiente oxidativo, en la mitocondria hay muchas especies reactivas del oxígeno que también van a atacar a ese ADN mitocondrial y exhiben disfuncionalidad. Van a proveer entonces menos ATP, va a aumentar la mitofagia, que es digamos, una manera de eliminar estas mitocondrias, ¿sí? Y por lo tanto la célula queda desprovista de mitocondrias y esto puede llevar a la apoptosis celular. ¿Se entiende? Entonces aquí tenemos representado en este esquema, ¿sí? Digamos, la cadena respiratoria y podemos observar con estas estrellitas de color amarillo, ¿sí? Los sitios donde se generan estas moléculas que van a tener capacidad oxidativa, ¿sí? Entonces, lo que podemos observar es que claramente la cadena de transporte en la mitocondria es la mayor fuente de radicales libres en la célula, debido a la pérdida de electrones que reaccionan con las moléculas de oxígeno para generar radicales superóxidos. Estos radicales son sustrato de una enzima que se llama manganeso superóxido dismutasa en la matriz mitocondrial para generar oxígeno y agua oxigenada, que es convertida en agua por la catalasa o por la glutatión peroxidasa, ¿sí? El envejecimiento se asocia con un aumento en la producción de peróxido, ¿sí? Que es un inductor de daño oxidativo y un promotor de las mutaciones en el ADN mitocondrial. La sobreexpresión de catalasa mitocondrial, que se probó en ratones, podría estar relacionada con aumentar la vida media de estos ratones. Y cuando hablamos de mitocondrias, bueno, sabemos hoy en día mucho más que lo que se sabía hace algunos años. Sabemos que no hay una única no hay una única morfología de las mitocondrias, sino que están como en un estado de fisión y fusión casi dinámico, permanente, ¿sí? Y de acuerdo a ciertas condiciones, las mitocondrias pueden dentro de una misma célula fisionarse entre sí o fusionarse, ¿sí? Fisionarse para dar mitocondrias más pequeñitas o fusionarse para dar mitocondrias más grandes, ¿sí? Y también pueden, como dijimos antes, ser eliminadas mediante la mitofagia, que es digamos, un proceso de eliminación de organelas dañadas. Entonces, como podemos ver aquí, aquí se representan las diferentes morfologías de las mitocondrias y como podemos observar, tienen que ver, ¿sí? Con la supervivencia o con la muerte. Digamos, la mayor cantidad de mitocondrias de tipo alargada, con morfología alargada, ¿sí? Van a estar relacionadas con un aumento en la función mitocondrial, es decir, con un aumento en la capacidad de generar ATP y coenzimas reducidas. Y por otro lado, cuando hay un balance de fusión y fisión, vamos a tener una función mitocondrial normal, ¿sí? En este caso que decimos que está aumentada, entonces esto está asociado con la supervivencia celular, ¿sí? En el estado en el que es normal, donde hay fusión y fisión en equilibrio, no tenemos una predominancia ni de la muerte celular ni de la supervivencia, pero
En el caso de las enfermedades neurodegenerativas o del envejecimiento o de algún tipo de injuria, ¿sí? Lo que ocurre es que hay un predominio de las mitocondrias fragmentadas. Y estas mitocondrias fragmentadas entonces están relacionadas con una disminución en la función mitocondrial y están asociadas, fíjense, con una posibilidad de muerte celular, ¿sí? Entonces, claramente las mitocondrias y su estado, ¿sí? Están muy asociadas con el envejecimiento. Por otro lado, también está lo que se llama la pérdida de la proteostasis, ¿sí? Algo hablamos porque dijimos que hay este término que introduje la mitofagia, ¿sí? Es una forma que tiene la célula de degradar ciertas organelas que están dañadas. Bueno, claramente la proteostasis alude a un proceso en el que en el que se eliminan proteínas y otro tipo digamos, de moléculas que se han ido acumulando en la célula, ¿sí? Que están ocupando un espacio. Algunas de estas proteínas son proteínas que son producto del metabolismo celular, otras son proteínas mal plegadas, ¿sí? Que tienen que ser eliminadas. Y entonces, como saben, tenemos mayoritariamente dos sistemas de degradación, ¿sí? De todas estas organelas y proteínas mal plegadas que tienen que ser degradadas para, digamos, que la célula siga estando saludable. Uno de ellos es este proceso de la macroautofagia, que tiene que ver con la fusión con una vesícula que contiene hidrolasas ácidas, ¿sí? Que es el lisosoma, y otro tiene que ver con este tanquecito, que seguramente lo han visto en otras ocasiones, y que es entonces el proteosoma, ¿sí? El proteosoma y la macroautofagia son dos procesos que están encargados entonces de la eliminación de distintas proteínas y moléculas dentro de la célula. Fíjense que el envejecimiento va a estar relacionado con una mayor agregación de ciertas proteínas, ¿sí? Y que estas proteínas van a tener dificultad, conforme pasa el tiempo, de justamente ser degradadas. Y por lo tanto van a empezar a acumularse en el citoplasma de ciertas células y van a contribuir a la disfunción celular, ¿sí? Y esto va a afectar mucho más a células que, como dijimos al principio, son eh, posmitóticas, ¿sí? Porque a lo largo de su vida van acumulando entonces agregados proteicos y proteínas que finalmente no van a poder ser degradadas. Otro de los, digamos, de los factores importantes que se afectan durante el envejecimiento es la desregulación del sensado y de la detección de nutrientes, ¿sí? Ustedes saben que todos los organismos cuentan con sistemas que les permiten adaptarse a situaciones donde no hay disponibilidad de nutrientes o hay menor disponibilidad de nutrientes, ¿sí? Entonces, estos sistemas son sumamente eficaces para detectar la falta de nutrientes y entonces reducir los procesos celulares y, por ejemplo, promover en ese caso la eliminación de ciertas organelas, ¿sí? Que están, digamos, causando digamos, una disfunción y que, por otro lado, siempre es costoso la manutención de esas proteínas que están ahí ocupando un espacio. Entonces, cuando la célula sensa la falta de nutrientes, promueve o potencia eh, estos procesos que tienen que ver, por ejemplo, con la autofagia, ¿sí? La mitofagia que nombramos antes, bueno, es uno de los procesos que también se ponen en marcha ante la detección de nutrientes. ¿Qué pasa durante el envejecimiento? Este sensado o detección de nutrientes comienza a fallar. Entonces, al fallar, no se adapta a
a la falta de nutrientes, no pone en marcha ningún plan para adaptarse y por lo tanto sufre digamos, por esta circunstancia. Entonces, para hacer un poquito un resumen, ¿sí? Desde digamos, la vida intrauterina hasta el final de la vida, ¿sí? Van ocurriendo todas estas alteraciones, ¿sí? Que influyen en el envejecimiento. Ahí empieza digamos, se potencia la comunicación intercelular, se altera, se disminuye, ¿sí? Los nichos de células STEM o precursoras o progenitoras comienzan a disminuir conforme pasa el tiempo. Hay una desregulación del sensado de nutrientes, hay disfunción mitocondrial, esto es clave, hay senescencia celular, ¿sí? Hay inestabilidad genómica, hay disminución o acortamiento de los telómeros, hay alteraciones epigenéticas y pérdida de la proteostasis, ¿sí? Entonces, todos estos múltiples procesos, ¿sí? Van a tener como resultado el envejecimiento celular, tisular y del organismo todo, ¿sí? No es un único proceso que está involucrado en el envejecimiento, sino que son múltiples procesos. Por eso yo personalmente soy un poquito, digamos, escéptica ante, digamos, el descubrimiento de alguna molécula clave, mágica, que pueda detener el envejecimiento, porque no es un solo proceso que se afecta, sino que son múltiples estos procesos. Y estos procesos de envejecimiento también están relacionados con ciertas patologías, ¿sí? Algunas patologías, dijimos, están asociadas al envejecimiento, como algunas enfermedades neurodegenerativas, como algunas que están relacionadas con los desórdenes de movimiento, como puede ser Parkinson, ¿sí? Como pueden ser las demencias, entre ellas la enfermedad de Alzheimer, como puede ser cáncer, como pueden ser también enfermedades metabólicas, ¿sí? Como diabetes, obesidad, enfermedades autoinmunes o como de alto colesterol, que tienen muchísimos puntos en contacto con enfermedades neurodegenerativas, ¿sí? Cuando uno dice, ¿cómo diabetes, que es una enfermedad metabólica, tiene que ver con una demencia, tiene que ver con una enfermedad que es bien del sistema nervioso central, como es Alzheimer? Sí, tiene que ver y mucho, tiene muchos puntos en común. Tener obesidad o tener diabetes tipo 2 es un factor, digamos, de riesgo para desarrollar enfermedad de Alzheimer. Entonces, ¿cómo impacta el envejecimiento en humanos? Bueno, tenemos una reducción de la flexibilidad de los tejidos, pérdida de algunas células nerviosas que no se reponen, ¿sí? Se van muriendo y no se dividen, endurecimiento de los vasos sanguíneos, entonces hay una imposibilidad digamos, de que el fluido sanguíneo llegue a todos los sitios, disminución general del tono corporal. Estos son algunos, ¿no? Y se acompañan, fíjense, también en este caso vemos algunas hormonas, ¿sí? Importantes, que tienen una diferencia a lo largo de la vida y también a lo largo de hombres y mujeres. Fíjense que las catecolaminas tienden a aumentar con el paso del tiempo, los glucocorticoides, entre ellos el cortisol, también tienden a aumentar con el envejecimiento, y otras tienden a disminuir, como por ejemplo la testosterona, ¿sí? O el estradiol, tienden a disminuir la testosterona en hombres, el estradiol en mujeres, tienden a disminuir, obviamente relacionado con el ciclo reproductivo, ¿sí? Y obviamente influyen también, porque está claro que no tienen únicamente funciones reproductivas, sino que también tienen cumplen otros roles, ¿no? Los andrógenos del adrenal también disminuyen con el tiempo, ¿sí? Y a su vez, fíjense, la interleuquina 6, que es una citoquina proinflamatoria, tiende a aumentar con el tiempo, ¿sí? De manera que esto
nos muestra que el envejecimiento lleva a digamos, a un tono proinflamatorio creciente. Y esto también se relaciona con la inmunosenescencia, ¿sí? Porque fíjense que si este es un esquema del timo, ¿sí? De un recién nacido, ¿sí? Si lo comparamos con el timo de un individuo de 60 años, vemos que hay una reducción del volumen, que hay una atrofia, ¿sí? Y tiene entonces que ver también con un aumento de ciertas enfermedades, ¿sí? De las cuales no tenemos, para las cuales no tenemos inmunoprotección por esta inmunosenescencia natural que se va dando con el tiempo. Como dijimos, bueno, los telómeros y el acortamiento de telómeros y el daño al ADN, que ya lo hemos comentado, y todo esto tiene un impacto sobre el envejecimiento cerebral, ¿sí? Es decir, todo lo que ocurre en el organismo repercute sobre la salud del cerebro, ¿sí? Y cómo el individuo, en su mayoría, ha aumentado la expectativa de vida, como hemos visto, digamos, en particular en países en vías de desarrollo o en países desarrollados, ¿sí? No tanto en otros lugares del planeta, a lo que digamos, se está trabajando para intentar que esa mayor cantidad de años sean acompañados por salud, ¿no es cierto? Por un envejecimiento saludable, no un envejecimiento de estar 20 años por ejemplo, con la presencia de una enfermedad neurodegenerativa o con una demencia, ¿sí? Entonces, para poder abordar ese tema hay que conocer muy bien cuáles son los signos que acompañan digamos, el paso del tiempo, cómo es la cronología y la cinética de todos estos factores que van a tener que ver con el envejecimiento de todo el organismo y que van a repercutir sobre la salud del cerebro. Naturalmente, el cerebro tiende a tener digamos, a mostrar signos de cambio, ¿sí? Si comparamos aquí en individuos libres de enfermedad, ¿sí? Pero en estas resonancias magnéticas podemos comparar un individuo de 87 años contra un individuo de 27, en distintas regiones, en el ganglio basal, en el espacio subaracnoideo, en los ventrículos, en la sustancia blanca y en el hipocampo. Allí en esas regiones vemos que claramente ¿sí? Hay diferencias con la edad, ¿sí? Por ejemplo, los ganglios basales se hacen más grandes, ¿sí? En el individuo de mayor edad con respecto al joven, ¿sí? El espacio subaracnoideo, como ustedes pueden ver acá, es como que el cerebro disminuye de volumen, se contrae, y por lo tanto hay una pérdida de volumen, ¿sí? Conforme pasa el tiempo, si lo comparamos con un individuo joven. A su vez, otra región que se achica es el hipocampo, ¿sí? Se contrae, pierde volumen, pierde neuronas, y por lo tanto las funciones que dependen del hipocampo se van a ver alteradas, ¿sí? La sustancia blanca, como pueden ver, también sufre alteraciones. Ven como acá vemos que hay una ganancia del espacio subaracnoideo y una ganancia de la sustancia blanca con respecto a la gris. Y aquí vemos cómo esta pérdida de volumen de la sustancia gris es a expensas de ganancia del volumen a nivel de los ventrículos, ¿sí? Fíjense que los ventrículos en el individuo de 87 años, ¿sí? Son de mayor volumen comparado con el individuo de 27. Estos espacios se hacen mucho más grandes. Entonces, digamos, el advenimiento de enfermedades neurodegenerativas va a darse por pérdida de neuronas, por estrés oxidativo, por disminución de factores de crecimiento, por pérdidas hormonales, por inflamación, por agregación de proteínas, justamente todos elementos que hemos visto que, digamos, que se asocian con el paso del tiempo, ¿no? Y por otro lado, algo muy relacionado tal vez con la clase anterior, es el eje hipotálamo hipofisario adrenal, que también sufre
cambios con el paso del tiempo, ¿sí? Simplemente para hacer un pequeño repaso, tenemos la CRH, que es una hormona de origen hipotalámico, ¿sí? Que va a llegar a la glándula pituitaria, a la hipófisis, ¿sí? Y allí va a ser la señal clave para la liberación de otra hormona, en este caso hipofisaria, como es ACTH, que va a ir por el torrente sanguíneo hasta la corteza adrenal, ¿sí? Y va a entonces liberar los glucocorticoides. Pero a su vez estos glucocorticoides, así explicado muy a grosso modo, encuentran receptores, ¿sí? Son moléculas muy pequeñas derivadas del colesterol, que al ser tan pequeñas y al ser digamos, de carácter liposoluble, pueden penetrar en todos los tipos celulares y atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces van a viajar por el torrente sanguíneo hasta el cerebro, y en el hipocampo, que a su vez es otra superestructura que está también inhibiendo la función del hipotálamo, van a controlar entonces la liberación de SRH y a su vez van a controlar también la liberación de ACTH, ¿sí? Y la liberación de glucocorticoides. Bueno, la modulación del eje hipotálamo hipofisario adrenal es sumamente compleja. Aquí yo estoy comentando así brevemente, ¿sí? Los glucocorticoides, como decíamos antes, el principal glucocorticoide en el humano es el cortisol. Y entonces vemos cómo tiene lo que llamamos un down regulation, ¿sí? Como la propia molécula final, ¿sí? Ejerce modulación sobre las diferentes estructuras que son, digamos, sensibles a la presencia de glucocorticoides y a mineralocorticoides, porque tienen receptores, ¿sí? Para estas hormonas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, aquí es un poco otro esquema de un poco lo mismo, simplemente decirles que a las neuronas productoras de CRF también reciben la inervación, ¿sí? De neuronas que son serotoninérgicas, otras que son noradrenérgicas, otras que son GABAérgicas, ¿sí? Es decir, que la liberación de CRF está bajo el control, la modulación de múltiples sistemas. ¿Y qué pasa durante el estrés agudo y durante el estrés crónico? ¿Sí? Aquí tenemos este esquema del que venimos hablando, las diferentes estructuras cerebrales, ¿sí? La amígdala, que participa muchísimo en los procesos de temor, de miedo, ¿sí? ¿Y qué diferencia hay entre el estrés agudo y el estrés crónico? ¿Alguien sabe en la audiencia qué diferencia hay entre el estrés agudo y el estrés crónico? ¿Escucharon alguna vez hablar de estas dos condiciones? ¿Me están escuchando? Sí, pero Sí, no se hay escucha. respuesta. Hola, se escucha así. Se escucha, Sí. pero no han tenido por ahí contacto con el estrés agudo y el estrés crónico. Quizás, Bueno, perdón, el estrés sí, agudo, o adelante. sea, estemos hablando más de un evento o de un estresor, digamos, que se produce en corto tiempo, digamos, que quizás el individuo lo puede superar, puede volver a su homeostasis habitual y bueno, sigue con su vida. Ahora, el estrés crónico es cuando ya esa carga alostática o este, digamos, estresor va apareciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Y ya se hace justamente crónico. Claro, El estrés exactamente. agudo puede ser que tenga que ver con la respuesta a la huida, el tema de la huida y la respuesta, y el estrés crónico más asociado al cortisol. Bueno, en realidad hay un continuo, ¿no es cierto? No es que hay una cosa o la otra, pero claramente lo que decía el primer compañero era relacionado entonces con esta distinción que hacemos de, digamos, el estrés agudo que se presenta así en forma imprevista, una situación de cualquier tipo que pueda provocarnos esta necesidad de adaptarnos a un cambio. Claramente en ese momento hay una liberación importante de cortisol
pero una vez que pasa la circunstancia estresante, el cortisol vuelve a su nivel basal, ¿no es cierto? En cambio, durante el envejecimiento, se da que esta respuesta es mucho más lenta, es decir, cuesta reponerse de una situación estresante y hay como una especie, digamos, de tendencia a que esa curva quede consistentemente elevada, es decir, que el tono corticoideo se mantenga elevado. Por otro lado, como vimos al principio, el envejecimiento se condice con un aumento de los glucocorticoides, ¿sí? Es decir, que ya de por sí no hace falta que aparezca un estresante, sino que el individuo ya está secretando mayor cantidad de cortisol en forma, digamos, natural, ¿sí? Entonces, lo que decíamos es que cuando el cerebro detecta un peligro, se activa una respuesta coordinada que involucra el sistema autonómico, neuroendocrino, metabólico e inmune, ¿sí? Y que complejos cambios patofisiológicos ocurren en respuesta al estrés crónico, ¿sí? Que pueden allí influir desde las experiencias tempranas hasta la adultez. Entonces, hay lo que decimos una disfunción del eje hipotálamo hipofisario adrenal durante el envejecimiento, ¿sí? Hay, no hay digamos, si comparamos la reacción o la función o cada uno de los componentes del eje hipotálamo hipofisario adrenal, vemos que hay una respuesta que es distinta en individuos, digamos, de mayor edad que individuos más jóvenes, ¿sí? Pueden modificarse, por ejemplo, la densidad de receptores para glucocorticoides, para mineralocorticoides, ¿sí? Puede haber una normal producción de esteroides adrenales, muchísimas, digamos, diferentes puntos de control del eje hipotálamo hipofisario adrenal pueden alterarse durante el paso del tiempo, ¿sí? Y entonces no proveer al individuo de una buena respuesta al estrés. Como vemos en este esquema, ¿sí? Hay distintos periodos, ¿sí? En los cuales somos como mayoritariamente muy sensibles al estrés, ¿sí? Uno de ellos es el envejecimiento, ¿sí? Fíjense que está aquí en rojo 3 regiones como el hipocampo, la corteza frontal y la amígdala, ¿sí? El hipocampo y la amígdala como regiones relacionadas con el sistema límbico, ¿sí? Que se ven claramente muy afectados durante el envejecimiento, ¿sí? Y el aumento de los glucocorticoides también tiene que ver con este tono glucocorticoideo elevado que dijimos que caracteriza el envejecimiento, también tiene que ver con el declive cognitivo, ¿sí? Es decir, con la poca capacidad de aprender nuevas cosas o la poca capacidad de recordar ciertas memorias o evocar ciertas memorias. Entonces, a lo que, digamos, podemos concluir es que el envejecimiento y el estrés crónico alteran la función cerebral y el comportamiento, ¿sí? Y el envejecimiento correlaciona con una hiperactivación del eje hipotálamo hipofisario adrenal, con aumento de la liberación de glucocorticoides, con fallas en la retroalimentación negativa de los glucocorticoides. También aportan a la inmunosenescencia, a la disminución de factores tróficos como BDNF o VEGF, a neurotransmisores, ¿sí? Como pueden ser la dopamina, el glutamato, GABA, noradrenalina, serotonina, y esto entonces correlaciona con una mayor disfunción neuronal, ¿sí? También hay una alteración de la microbiota intestinal y hay un perfil proinflamatorio, un aumento del estrés oxidativo, una activación glial, que son las células que de alguna forma representan al sistema inmune dentro del cerebro, y una disrupción de la barrera hematoencefálica que ya deja de cumplir efectivamente
las funciones de barrera, ¿sí? Donde hay una disrupción de la barrera, puede haber entrada de moléculas desde el torrente sanguíneo que no deberían poder pasar, y sin embargo pasan, y al revés lo mismo, moléculas que no deberían salir del ámbito cerrado del sistema nervioso central, y sin embargo salen, ¿sí? Y fíjense que aquí hay ciertas conductas, ¿sí? Como el impedimento cognitivo, la ansiedad, la depresión y una reducida sociabilidad, ¿sí? Que van entonces a caracterizar el estrés crónico y también el envejecimiento. Como les comentaba, ¿por qué el cerebro, en particular ciertas estructuras, como dijimos antes, el hipocampo y otras, son sensibles a los glucocorticoides? Bueno, porque están llenas o hay mucha presencia o hay alta densidad de receptores para estas moléculas. ¿Sí? Aquí vemos en rojo los receptores para el glucocorticoides. Fíjense que casi no tienen distinción de sitio, ¿sí? Hay alta densidad de receptores para glucocorticoides en todo el cerebro. Y los mineralocorticoides, los receptores, en cambio, están más concentrados, por ejemplo, en la región del hipocampo, en la región del septum lateral, en el hipotálamo, ¿sí? Y esto nos muestra que entonces, bueno, claramente si hay tantos receptores, es porque evidentemente cumplen una función en el cerebro. En este trabajo, lo que se hizo fue estresar a animales viejos y animales jóvenes, ¿sí? Se les produjo un estrés de tipo agudo, ¿sí? Y se comparó la respuesta de animales viejos y animales jóvenes, midiendo los niveles de corticosterona, que es la principal hormona glucocorticoidea de los roedores. Entonces lo que vemos es que todos los grupos experimentales, aquí no vamos a detenernos entre quienes fueron, a quienes recibieron también estrógenos, porque no es un punto que nos interese, pero lo que voy es que vean que todos los grupos etarios, ¿sí? Aumentan sus niveles de corticosterona circulante a los 25 minutos de producido el suceso estresante. Pero fíjense que la gran mayoría de los grupos experimentales recobran a lo largo de estos minutos nuevamente los valores basales de corticosterona, es decir, se recuperan bien de ese evento estresante. Y esta curva que ustedes ven acá, que no baja, que se mantiene crónicamente elevada, corresponde justamente a los animales viejos, ¿sí? Entonces, como les comentaba, cuesta la recuperación de los niveles de corticosterona basal y por lo tanto el individuo se encuentra bajo una situación como de estrés crónico o con poca posibilidad de disminuir esos niveles de glucocorticoides. Aquí vemos la densidad de los receptores, ¿sí? Esto es el hipocampo de rata, y podemos ver los receptores para glucocorticoides en un individuo joven. Fíjense que está en oscuro, estas son las neuronas del hipocampo que expresan el receptor para glucocorticoides, y fíjense cómo en el caso de la rata vieja hay una menor densidad, ven que lo ven mucho más clarito al hipocampo, de receptores para glucocorticoides, ¿sí? Entonces, bueno, claramente estamos viendo que muchos elementos ligados al eje hipotálamo hipocerebral se encuentran alterados en el envejecimiento. Como ustedes seguramente saben, y como habíamos mencionado antes, uno de los mecanismos de acción de los glucocorticoides tiene que ver con un receptor que es de localización intracitoplasmática, ¿sí? Como dijimos, por su naturaleza lipofílica, los glucocorticoides pueden penetrar la membrana plasmática y encuentran un receptor intracitoplasmático, este migra al núcleo y entonces ahí es donde produce una modulación de la transcripción de ciertos mensajeros, ¿sí? Que van entonces por ejemplo, a transcribirse más, a traducirse más, y esta proteína entonces va a ser la respuesta biológica esperada. Entonces, los niveles de cortisol elevados predicen la atrofia del hipocampo y los déficits de memoria en humanos, ¿sí?
Niveles elevados de glucocorticoides producen disfunción hipocampal y correlacionan con déficits en el aprendizaje espacial. Previamente habían encontrado que niveles persistentes de cortisol aumentan los problemas de memoria en humanos de edad avanzada, ¿sí? Y aquí hay un esquema que muestra, ¿sí? Esta es una neurona piramidal del hipocampo, ¿sí? Que se encuentra en estado saludable. Fíjense el árbol dendrítico profuso que tiene, ¿sí? Pero ¿qué ocurre durante el proceso de envejecimiento? Va perdiendo volumen esta neurona, va haciendo cada vez más pequeño su cuerpo neuronal, y su árbol dendrítico va disminuyendo, va haciéndose cada vez más reducido, ¿sí? Y los glucocorticoides, que son secretados por la glándula adrenal, no hacen otra cosa que aumentar este proceso de envejecimiento y pueden llevar, en caso de ser muy exacerbados, pueden llevar entonces a la muerte neuronal, ¿sí? Entonces el estrés está aumentando la activación del eje hipotálamo hipofisal adrenal, aumentando ACTH y haciendo aumentar entonces los glucocorticoides circulantes que van entonces a promover los procesos de envejecimiento. Y por lo tanto, esto va a estar relacionado con una disminución de los procesos de memoria y de aprendizaje, ¿sí? De los cuales va a depender el hipocampo como estructura. Entonces el estrés crónico y el envejecimiento incrementan los niveles de glucocorticoides, alteran el eje hipotálamo hipofisal adrenal y aumentan la vulnerabilidad de las neuronas, provocando la pérdida progresiva de conectividad. Vemos que el árbol dendrítico disminuye, y habilidades cognitivas. No solamente se altera el eje hipotálamo hipofisal adrenal, sino que también el sistema dopaminérgico, por ejemplo, se altera con el envejecimiento, ¿sí? Sabemos que las neuronas dopaminérgicas tienen sus somas en el área tegmental ventral, que son neuronas dopaminérgicas. ¿Y qué va a ocurrir con el paso del tiempo? Los transportadores de dopamina vamos a ver que disminuyen si comparamos, por ejemplo, a un individuo de 34 con otro de 50, con otro de 73 años. Los transportadores de dopamina van a disminuir, ¿sí? en el cuerpo estriado. Entonces, bueno, van a ser menos sensibles digamos, a la acción de la dopamina. Veo que hay preguntas en el chat. No, están dando los presentes. Están dando Están presentes, perfecto, perfecto. Bueno, entonces el sistema dopaminérgico se altera con el envejecimiento, el sistema serotoninérgico, que tiene que ver con la emocionalidad, con el bienestar, con la sensación de satisfacción, con la recompensa, también se altera, también hay una alteración del sistema serotoninérgico. Fíjense que hay una reducción significativa de la expresión de receptores 5-HT2A en corteza, ¿sí? Que se pierden aproximadamente un 50% en un periodo de 30 años, ¿sí? Y esto nos hace preguntarnos si hay una mayor susceptibilidad a la depresión. Ustedes saben que la serotonina es un neurotransmisor muy implicado en las alteraciones del ánimo y en las patologías relacionadas con el ánimo, ¿no es cierto? Entonces, al perder estos receptores, ¿es por ello que somos más susceptibles a la depresión conforme pasa el tiempo? Bueno, son todos, digamos, temas importantísimos que están bajo estudio. Los receptores para glutamato, el principal neurotransmisor excitatorio del cerebro, también se alteran durante el envejecimiento, ¿sí? También reconocen alteraciones durante el envejecimiento. Aquí vemos sutiles cambios en la densidad de receptores para glutamato, ¿sí? Aquí vemos diferentes subunidades para diferentes tipos de receptores para glutamato que se alteran un poquito, y sin embargo, esos pequeños cambios pueden traducirse en cambios significativos en el desarrollo de tareas cognitivas, ¿sí? Entonces, como decimos, el envejecimiento se condice con
sutiles cambios, pero como estos sutiles cambios ocurren sobre muchísimos sistemas que permiten el buen funcionamiento de nuestro cerebro, al ser una combinatoria de todos estos sistemas que se van alterando con el tiempo, entonces dan como resultado una pérdida de las habilidades cognitivas, un aumento de, digamos, de fallas en la memoria, un aumento en la posibilidad de sufrir algunas enfermedades asociadas al envejecimiento, como dijimos antes, Alzheimer, Parkinson. La acetilcolina, también otro neurotransmisor importantísimo, también sufre alteraciones durante el envejecimiento, ¿sí? Hay una reducción significativa de la enzima acetilcolinesterasa, ¿sí? Hay una reducción de los receptores M1 en corteza prefrontal y un aumento de otro tipo en el tálamo, ¿sí? Y la pérdida de la conectividad colinérgica también es importante si uno digamos, la estudia a nivel de décadas, ¿sí? Y se cree que hay una pérdida importante cada 10 años que puede de alguna forma contribuir al proceso de envejecimiento. Por otro lado, también es importante comentarles que la vasculatura es también susceptible al paso del tiempo y al envejecimiento. ¿Y qué pasa cuando la vasculatura es clave, como lo es la vasculatura cerebral? Ustedes saben que las neuronas son digamos, dependen muchísimo, son muy dependientes del flujo de nutrientes, en particular de glucosa, y también obviamente de oxígeno, ¿no es cierto? Entonces, el árbol vascular también es sensible al paso del tiempo, y esto hace que entonces progresivamente ciertas regiones queden sin irrigación. Entonces, esto también compromete, digamos, la salud cerebral y hace que sean un componente más a tener en cuenta en el caso de problemas cognitivos. Algo que me gusta también comentarles, este es un vaso sanguíneo cerebral, ¿sí? Estas son células endoteliales que están formando este vaso, y aquí este es el fluido, este es un corte transversal de un vaso cerebral, y en este fluido sanguíneo llega glucosa. La glucosa es transportada por una célula glial, como es el astrocito, ¿sí? Que a través de la glucólisis la transforma en lactato, y este lactato es el que mayoritariamente llega a la neurona, ¿sí? Aquí tenemos dos neuronas haciendo sinapsis, esta es la brecha sináptica, y lo que podemos ver también que esta célula glial también es importantísima para absorber el exceso de glutamato que pueda haberse liberado a la brecha sináptica, ¿sí? Y entonces esta célula glial va a tomar ese glutamato y va a transformarlo en glutamina, y a su vez este metabolito también va a servir como un sustrato importantísimo para la formación de glutamato. Entonces, esta unión, que se llama unión o unidad neurovascular, es sumamente importante porque estas células están muy adaptadas para las células astrocíticas para conducir entonces la energía en forma muy óptima hacia las neuronas, ¿no? Que como les comentaba son sumamente dependientes de la llegada de glucosa. No sé si han escuchado hablar del sistema linfático, que es algo bastante reciente, descrito por una científica danesa de apellido Nedergaard, que se encuentra muy activo durante el sueño, cuando la actividad cerebral es menor. Entonces fíjense en esta ilustración que pertenece a esta artista, fíjense qué es lo que ocurre durante el sueño. Es como que durante el sueño se activa este sistema que permite eliminar todas esas sustancias que se han ido acumulando en el cerebro durante nuestra actividad diurna, ¿no es cierto? Entonces, esta actividad del sistema linfático también se ve alterada durante el envejecimiento. No solamente se altera el sueño también es más corto, más interrumpido, hay muchas alteraciones del sueño durante el envejecimiento, y por lo tanto también hay una
poca eliminación de desechos metabólicos y proteínas del sistema nervioso central. Entonces, el sistema linfático es el que digamos, permite, como les decía antes, la eliminación por medio de estas ondas de convección, ¿sí? Que van a llevar todos estos metabolitos a ser eliminados a través del parénquima, ¿sí? Y van a permitir que salgan del parénquima durante el sueño. Bueno, esto también se ve un poco impedido durante el envejecimiento, ¿sí? Bueno, aquí tenemos nada, un poco lo que les comentaba recién, el capilar, el astrocito que rodea el capilar sanguíneo y la conexión con la sinapsis. Aquí tenemos un muy lindo esquema de los astrocitos que están en contacto estrecho con los vasos cerebrales. Fíjense como esto es un astrocito que tiene esta forma de estrella y está enviando procesos altamente especializados hacia el vaso sanguíneo, ¿no? Entonces, cuando en el envejecimiento se altera esta buena conexión, ocurre entonces alteración de la vascularización. Entonces, durante el sueño hay un 60% de incremento del espacio intersticial, ¿sí? Y hay entonces un mejor flujo hacia el líquido cefalorraquídeo, y eso permite una mejor eliminación de los metabolitos, ¿sí? En cambio, cuando estamos despiertos, aquí en este dibujito del ratón o la rata despierta, hay un reducido espacio intersticial, ¿sí? Y se reduce este flujo hacia el líquido cefalorraquídeo y se acumulan los metabolitos. Entonces, si el sueño tiene muchas interrupciones o no se descansa lo suficiente o está alterado por el envejecimiento, este sistema linfático sufre alteraciones y no es eficaz, ¿no? Bueno, eso era un poquito todo lo que quería comentarles en esta clase. No sé si tienen alguna duda o quieren comentar algo o se quedaron con algún concepto que no les quedó del todo, digamos, clarificado, como para que lo podamos comentar aquí. Bueno, si los chicos no tienen ninguna ¿Tienen alguna pregunta o van pensándola, yo te Sí. quería preguntar, Flavia, Sí. si fisiológicamente hay alguna zona cerebral que es la primera en que empieza a sufrir todos estos cambios. Muy buena pregunta, Laura. Sí, como dije antes, algunas estructuras asociadas al hipocampo, al sistema límbico, ¿no es cierto? Como por ejemplo el hipocampo, que es una estructura clave en lo que es el aprendizaje y la memoria. Entonces, fíjense que no es casualidad que son funciones que se pierden durante el envejecimiento, ¿no es cierto? Durante el envejecimiento, si comparamos, por ejemplo, nuestra capacidad de aprender, por ejemplo, una nueva lengua o de orientarnos espacialmente, si comparamos esa habilidad que tenemos en la infancia con la habilidad que podemos tener en la edad adulta avanzada, vemos que, bueno, hay una diferencia importante, ¿no? en esas funciones cognitivas. Y entonces, bueno, es debido a que estas estructuras son altamente vulnerables al envejecimiento. Son una de las primeras que pierden volumen, que pierden conectividad, que son susceptibles entonces al estrés crónico, y que esto promueve su disfunción, ¿no? Claro. Y bueno, y por otro lado son estructuras target o blanco de ciertas patologías, como por ejemplo Alzheimer, que justamente está relacionado con una pérdida de estas habilidades cognitivas. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Les resultó claro? ¿O se quedaron con alguna duda, algo que quieren revisar? Bueno, esto que vos dijiste recién también, Flavia, toma
relevancia en lo que yo, en la clase anterior, en la que yo les decía la gran interconexión que existe entre el sistema límbico y el hipotálamo, y Tal cómo cual. todas las señales del sistema endocrino van a llegar a distintos niveles, Tal ya sea cual, tal cual. hipófisis, La hipotálamo, interconexión, sistema nervioso. tal ¿Sí? cual, y cómo el daño en determinada estructura va a repercutir, ¿no es cierto? Y va a amplificar ese daño, digamos, haciendo que esa modulación que existía se pierda, ¿no es cierto? Y entonces deje de responder o responda de manera inadecuada. Sí, claramente es importantísimo ese concepto que remarcabas, Laura, de la interconexión, ¿no es cierto? De la total conexión. De hecho, por otro lado, también cuando las cosas se describen por primera vez, se describen como por ejemplo moléculas asociadas al sistema inmune, o moléculas asociadas al sistema nervioso, por ejemplo, un neurotransmisor, pero cuando digamos, la información va creciendo, el conocimiento va creciendo, nos fuimos dando cuenta que en realidad esas moléculas no eran únicas del sistema inmune o no eran únicas del sistema nervioso, sino que había una interconexión, ¿no es cierto?, que tenían también otras funciones en el sistema endocrino, que regulaban regulaban otras funciones, es decir, que esta súper interconexión hace que tengamos un panorama que muestra una complejidad mucho más grande de la que uno puede presuponer, ¿no? Seguro, seguro. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, ahora será leer después la clase, a escucharla o a leerla para grabar conceptos o para que surjan dudas, y que bueno, como les dijo Flavia o Viviana y yo, estamos para cualquier duda que ustedes tengan. Bueno, Flavia, no me queda más que agradecerte. Muchísimas gracias, muy lindo. Así que bueno, será hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Que estén bien. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Chao, gracias. Hasta luego. Gracias. Que les vaya bien. Hasta luego.